La amenaza de guerra nuclear está en uno de sus puntos más altos en décadas, y las tensiones globales entre las principales potencias nucleares continúan escalando, principalmente debido a la guerra rusa en Ucrania. Justo después de un año en el conflicto, de alguna manera hemos vuelto a la guerra por poderes al estilo de la Guerra Fría entre Federación Rusa y los Estados Unidos, que plagó la última parte del siglo XX. Para no quedarse atrás, países como República Federal de Alemania y China están aumentando sus capacidades militares, con República Federal de Alemania preparándose para aumentar su presupuesto de defensa en más de $10.000 millones, llevando su asignación total a aproximadamente $60.000 millones. Al mismo tiempo, China ha anunciado que su presupuesto de defensa para 2023 aumentará en más del 7% a aproximadamente $225.000 millones, mientras que se están realizando cada vez más ejercicios de entrenamiento en todo el mundo como una demostración de poderío militar. Con todos estos posibles conflictos globales en gestación, es natural preguntar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y desafortunadamente, hay mucho que puede salir mal. Con aproximadamente 13.000 ojivas nucleares poseídas por 9 países en todo el mundo, el mal uso de la tecnología nuclear amenaza la vida de prácticamente todos en el planeta. Pero cuando hablas de cosas a escala global, puede ocultar el hecho de que algunos lo tienen peor que otros. Eso es porque algunas personas han sido elegidas para ser los corderos sacrificiales de una guerra nuclear. Así es, existe un concepto conocido como el escudo nuclear, con personas y lugares muy reales designados por sus propios gobiernos para soportar el golpe de ese primer ataque. Hoy vamos a ver los estados que fueron designados para ser sacrificados en caso de la Tercera Guerra Mundial, y cómo llegaron a ser los lugares más desafortunados en la Tierra cuando comiencen a volar las bombas nucleares. Todo comenzó en 1938, cuando Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron algo llamado fisión nuclear, que para ponerlo muy simplemente, es una forma de liberar la cantidad inimaginable de energía capturada en los enlaces que mantienen unidos los núcleos de los átomos, jugando con las partículas atómicas pesadas como el uranio y el plutonio. Sin embargo, este descubrimiento de los alemanes, y especialmente su potencial para aplicaciones militares, no era un pequeño secreto. El 2 de agosto de 1939, Albert Einstein, quien había huido de República Federal de Alemania a América, 7 años antes, justo un mes antes de que Adolf Hitler se convirtiera en canciller, escribió al presidente Franklin Roosevelt para compartir sus preocupaciones sobre las posibles aplicaciones del nuevo y rápidamente creciente campo de la ciencia nuclear. Recomendó al presidente que el gobierno comenzara a desarrollar su propia arma en respuesta y que debería comenzar a asegurar el uranio y otros recursos necesarios, ya que la capacidad de ataque nuclear alemana podría ser, según él, alcanzada en un futuro inmediato. Tras la advertencia de Einstein y otros científicos destacados, y con información de la inteligencia estadounidense, los EUU decidieron contrarrestar la amenaza alemana percibida, creando sus propias armas nucleares. Esto resultó en la iniciación del Proyecto Manhattan en 1942, donde América desarrolló la primera bomba atómica operativa. Por supuesto, consideraron esto como una medida defensiva, el primer ejemplo de la doctrina de disuasión, que ha sido utilizada como justificación para la proliferación nuclear durante el último siglo. Pero fue casi exactamente 3 años desde el inicio del programa que Little Boy, una bomba atómica de 9.000 libras, fue lanzada desde el cielo a las 8:15 de la mañana y detonada a 2.000 pies sobre Hiroshima con una explosión equivalente a 12.000 a 15.000 toneladas de TNT, matando aproximadamente a 140.000 de sus 255.000 habitantes. 3 días después, Fat Man fue desatado sobre Nagasaki. Un arma nuclear de 10.000 libras produjo una explosión de aproximadamente 22 kilotones y mató a un estimado de 70.000 personas. Los bombardeos atómicos terminaron abruptamente la Segunda Guerra Mundial con Japón, rindiéndose el 15 de agosto de 1945. En las secuelas, surgieron preguntas críticas en la comunidad internacional, como ¿quién posee o está cerca de obtener tal arma? ¿Quién tiene la tecnología para ello? Y crucialmente, ¿cómo podemos protegernos? Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema diplomático internacional, diseñado para resolver conflictos entre las grandes potencias, se había derrumbado por completo. Los antiguos estados europeos casi se habían destruido en una lucha brutal contra el eje, y ahora no podían hacer valer su influencia de la manera en que lo habían hecho antes de la guerra. El anterior sistema de arreglo internacional se había desmoronado junto con los estados europeos de los que se originó, permitiendo a los
UU, y la Unión Soviética mostrar su poder y competir por el estatus de superpotencia global, sin importar las consecuencias para sus ciudadanos. Con menos colonias y considerablemente menos daños de guerra o bajas, los EE-UU salieron de su peor depresión gracias al enorme esfuerzo industrial requerido para abastecer y sostener la guerra. Este aumento en la producción creó millones de empleos, ayudando a reducir las tasas de desempleo de alrededor del 25% en 1933 a menos del 2% en 1943. Además, el Producto Interno Bruto de los EE-UU creció considerablemente durante la guerra. El PIB en 1939 era de 80.000 millones de dólares, pero se duplicó a 230.000 millones en 1945. Determinar el efecto de la Segunda Guerra Mundial en el futuro de un país y su participación en los asuntos mundiales puede ser complicado. El gasto en defensa de EU alcanzó cerca del 40% de la economía nacional al terminar la guerra, sin reducirse significativamente después. Para ayudarte a entender esto mejor, piensa en gastar $1 millón cada hora, todo el día y la noche, durante un año entero. Tomaría 576 años gastar la misma cantidad que los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El pueblo estadounidense puso todos sus recursos en apoyar la guerra, lo que llevó a una fuerte industria de defensa centrada en mantener su lugar especial. Los Estados Unidos tomaron control de muchas áreas durante la guerra y necesitaban un suministro constante de equipo militar y soldados para protegerlas. Fue notable que la Unión Soviética pudiera mantenerse a pesar de más de 20 millones de bajas totales y una pérdida del 60% de su capacidad industrial. La guerra permitió a los soviéticos establecer una estructura organizativa efectiva y retener sus satélites de Europa del Este. Este periodo de posguerra presenció la transformación de las colonias occidentales en estados anteriormente independientes. Por ejemplo, en 1960 países como el Congo Belga, República de Benín, República de Camerún, la República Centroafricana Chad del Congo, República de Chipre, República Gabonesa, República de Côte d'Ivoire, Madagascar, Malí, República del Níger, Nigeria, República de Senegal, Somalia, República Togolesa y Alta Volta, ahora Burkina Faso, se unieron a las Naciones Unidas después de obtener reconocimiento como estados independientes. Mientras tanto, la Unión Soviética y los EE-UU estaban ocupados construyendo bases militares en redes interconectadas y estableciendo instalaciones de inteligencia y programas de asistencia. Los EE-UU asumieron la responsabilidad de proporcionar poder militar y seguridad en el sudeste asiático después de derrotar al ejército japonés, pero no sin enfrentar las limitaciones del nuevo orden mundial bipolar. La península de Corea, por ejemplo, se dividió a lo largo del paralelo 38, con los soviéticos armando el norte y los estadounidenses supervisando el ejército de Corea del Sur. Incluso los EE-UU ayudaron a mantener República de China para las fuerzas del Kuomintang, que habían perdido la Guerra Civil China para 1949. A medida que los problemas globales involucraban cada vez más a las superpotencias capitalistas y comunistas, se esperaba que las antiguas potencias coloniales quisieran mantener conexiones económicas con sus antiguos territorios, preparándose para un mundo futuro donde los recursos militares serían cruciales. Por ejemplo, República Francesa y Reino Unido conservaron su influencia de forma indirecta. El Imperio francés fue reemplazado por la República Francesa, que continuó beneficiándose del trabajo, los recursos y las ganancias de regiones en África, el sudeste de Asia, el Caribe y Polinesia Francesa. En una nota relacionada, República Francesa más tarde realizaría 210 pruebas nucleares en República Argelina Democrática y Popular y Polinesia Francesa entre 1960 y 1996. De manera similar, Reino Unido aseguró tener acceso a una fuente de combustible estable al controlar la minería de uranio en países africanos como República de Sudáfrica a través de empresas de propiedad británica, ayudándola a evitar los desafíos políticos y financieros de la energía nuclear. Pero la idea de que las armas nucleares pondrían fin a las guerras convencionales fue efímera. Durante la década de 1970, los conflictos se desataron en República de Angola, República de Burundi, Reino de Camboya, República de Guatemala, Irán, Reino Hachemita de Jordania, República del Líbano, Nicaragua, República Islámica de Pakistán, República de Filipinas, Rodesia y República Socialista Democrática de Sri Lanka. Las guerras persistieron en la década de 1980 con la guerra Irán-Irak, resultando en alrededor de 1 millón de muertes, y otros conflictos comenzaron o continuaron en República de Filipinas, República de Angola, República de Guatemala, Afganistán, El Salvador, Nicaragua, Reino de Camboya, Mozambique y Perú, con la Unión Soviética EE-UU o República de Sudáfrica involucrados en casi todos ellos. La era nuclear no había erradicado los sacrificios de soldados y civiles en todo el mundo. De hecho, parecía ser todo lo contrario. Los EE-UU
persiguieron un ambicioso programa de dominación en todos los dominios: tierra, aire, mar, información e incluso espacio. Harold Pinter destacó esto durante su discurso de aceptación del Premio Nobel en 2005, señalando que la política oficial de los EEOU era la dominación de espectro completo. En el papel de una potencia suprema durante una lucha global tensa, los líderes estadounidenses se sintieron responsables de gestionar los asuntos mundiales, lo que a veces significaba hacer sacrificios, incluyendo potencialmente sacrificar a algunos de sus propios ciudadanos, en caso de un ataque nuclear. Los Estados Unidos comenzaron la construcción de silos para misiles balísticos intercontinentales, o misil balístico intercontinental, para contrarrestar la posible amenaza de un primer ataque soviético durante la Guerra Fría. Los dos tipos principales de misil balístico intercontinental se desplegaron en estos silos durante los primeros años: los misiles Atlas y Titán. Los misiles Atlas, lanzados en 1959, fueron el primer misil balístico intercontinental operativo de EEOU. Tenía un alcance de aproximadamente 9.000 millas y podía llevar una ojiva nuclear con un rendimiento de hasta 4 megatones. Inicialmente, los misiles Atlas se ubicaron en lanzadores superficiales. Luego se trasladaron a silos subterráneos para más protección. El misil Titán, un misil balístico intercontinental más avanzado y poderoso, se introdujo en 1962. Podía alcanzar aproximadamente 10.000 millas y transportar una ojiva nuclear de 9 megatones. Los misiles Titán se colocaron en silos subterráneos endurecidos, lo que los hizo más resistentes a un posible ataque enemigo. Algunos silos estaban equipados con un sistema de cohetes de 2 etapas a líquido para un lanzamiento más rápido. Los primeros silos se colocaron en varios estados a través de las grandes llanuras, incluyendo Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Wyoming, Nebraska y Colorado. Estos estados proporcionaron vastas áreas remotas que permitieron la colocación estratégica de silos, asegurando la seguridad y protección de los sistemas de misiles. No obstante, la presencia de estos silos implicaba un mayor riesgo para los habitantes de estos estados de ser objetivos en un ataque nuclear. Aunque la ubicación de los silos en estos estados buscaba proporcionar un fuerte disuasivo contra la posible agresión de la Unión Soviética, también ponía en riesgo la vida de los residentes de estas áreas. En caso de un conflicto nuclear, estos estados probablemente estarían entre los primeros objetivos, ya que los enemigos buscarían eliminar la capacidad de Estados Unidos para contraatacar con su propio arsenal nuclear. Esto dejaría a las personas en estos estados vulnerables a una destrucción catastrófica, convirtiéndolos en posibles sacrificios para el bien mayor de la estrategia de defensa del país. Sin embargo, las personas que viven en estos estados no serían las únicas que podrían experimentar un ataque nuclear. Dado el creciente poder de las armas nucleares, se estaba volviendo evidente para los líderes estadounidenses y el público en general que cualquiera podría ser potencialmente una víctima. Por lo tanto, en los primeros años de la Guerra Fría, los EEOU se apresuraron a desarrollar un plan de seguridad nacional completo, utilizando todos los recursos posibles a su favor. Por ejemplo, se construyó el Sistema Nacional de Autopistas para mejorar el movimiento de las tropas y permitir la evacuación de grandes ciudades en caso de una crisis. Sin embargo, ante el peligro de ataques nucleares, no estaba claro si las personas estarían mejor buscando refugio o huyendo de las ciudades para evitar una posible devastación. La Ley de Seguridad Nacional de 1947 estableció el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia, mientras que el presidente Truman creó la Administración Federal de Defensa Civil, o FCDA, en 1950 para abordar la seguridad interna, la evaluación de riesgos y las preparaciones estratégicas. La FCDA enfrentó la desalentadora tarea de evaluar y responder a amenazas novedosas y en evolución para la seguridad territorial nacional de América. Bajo la administración de Eisenhower, en 1955, aconsejó a cada familia que mantuviera un suministro de comida y agua para 7 días en caso de una emergencia atómica. La iniciativa, llamada la despensa de la abuela, intentó penetrar en la conciencia pública con lemas como «La abuela siempre estaba lista para una emergencia». Sin embargo, el público se percató de que la mayoría de las despensas urbanas, vulnerables a las bombas atómicas al estar en superficie, esta estrategia era insuficiente. Antes del fin de la era de agacharse y cubrirse, el Departamento de Agricultura de EEOU lanzó su comida del día del juicio final a inicios de los 60s, una galleta de trigo bulgur conocida como la galleta de supervivencia de hueso general. Esta solución algo decepcionante quedó muy por debajo del dominio total del espectro deseado. No fue hasta septiembre de 1961 que el presidente John F. Kennedy se dirigió dramáticamente a los estadounidenses en la revista Life, comenzando diciendo:
Mis compatriotas estadounidenses, las armas nucleares y la posibilidad de una guerra nuclear son hechos de la vida que no podemos ignorar hoy, antes de continuar presentando un plan ambicioso. No, las armas nucleares no serían desmanteladas y prohibidas para siempre. Kennedy tenía una mejor idea. La idea era el programa de refugios antinucleares, una operación mejorada de correr para cubrirse en caso de un ataque nuclear que podría salvar hasta 50 millones de estadounidenses. El Programa Nacional de Encuesta y Marketing de Refugios Antinucleares tenía como objetivo identificar edificios con potencial como refugios antinucleares, ofreciendo protección contra la radiactividad residual en lugar de la explosión en sí misma. Los refugios de concreto reforzado habrían costado $200 mil millones, un precio excesivo, dado que el gasto militar de EEUU. En 1961 fue de más de $54 mil millones, un 9.2% del PIB de ese año. Por lo tanto, a los ciudadanos se les dejó a la suerte del azar en caso de un ataque urbano. Una posible razón por la que estos intentos de defensa civil urbana parecían tan poco entusiastas es que realmente lo eran. Todo era un poco de teatro para evitar que la población entrara en pánico, ya que a los ojos de muchos estrategas de defensa, solo había una cosa que realmente importaba cuando se trataba de esta forma definitiva de defensa civil: la geografía de los Estados Unidos. Es por eso que los primeros silos de misiles balísticos intercontinentales, misil balístico intercontinental, se colocaron en los estados de las Grandes Llanuras en 1959 porque su geografía les otorgaba 3 ventajas únicas. Primero, los misiles en esta área tenían la distancia más corta para viajar a la Unión Soviética, alrededor de 5.000 a 6.000 millas, volando directamente sobre el Polo Norte. En segundo lugar, la distancia de los silos de misiles desde ambas costas americanas aumentaba la probabilidad de detectar una señal de lanzamiento de submarino nuclear a tiempo para una respuesta efectiva. Y en tercer lugar, las instalaciones de lanzamiento de misiles se ubicaban en las áreas menos densamente pobladas de los Estados Unidos, lo que las convertía en el sacrificio políticamente menos costoso. En términos más sencillos, esas ubicaciones se seleccionaron porque tenían la menor densidad de población en los Estados Unidos continentales. Como resultado, cualquier pérdida potencial de vidas tendría un impacto político más insignificante, lo que hace que estas áreas sean la elección más adecuada para un escudo protector. Se construyeron más de 1.000 silos de misiles Minuteman y 100 instalaciones de control de lanzamiento correspondientes entre mediados de la década de 1960 y principios de la década de 1990, con la justificación de que ciertos estados y sus poblaciones podrían servir como almohadillas de absorción para los arsenales nucleares enemigos. Esta decisión se tomó a pesar del rápido desarrollo de las capacidades de lanzamiento nuclear por mar y aire, y sin ningún tipo de proceso democrático que guiara los esfuerzos. Podrías preguntarte por qué un enemigo que intenta infligir daño a los Estados Unidos no apuntaría a grandes ciudades como Washington, Distrito de Columbia, Nueva York o San Francisco. Para entender por qué tenía sentido para las personas en ese momento, debes entender 2 cosas. Primero, la proliferación nuclear ocurrió a un ritmo alarmante en los años 50 y 60. El Reino Unido, República Francesa y China ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar en la carrera de armas nucleares, logrando sus primeras armas atómicas en 1952, 1960 y 1964 respectivamente. Las estrategias de defensa se quedaron atrás durante la rápida proliferación nuclear. Los planificadores militares a menudo creían en la doctrina del primer golpe, donde golpear primero el arsenal nuclear de un enemigo en un conflicto ofrecía una ventaja significativa. Este pensamiento defensivo llevó a colocar silos de misiles terrestres lejos de los centros de población civil, edificios gubernamentales, redes de recursos y centros financieros. Se creía que un ataque nuclear contra los EEUU tendría como objetivo uno de los cientos de sitios de misiles Atlas, Titan, Minuteman y Pacificador en las Grandes Llanuras desde Texas hasta Dakota del Norte, Nuevo México hasta Montana. Estos sitios, junto con las personas y ecosistemas cercanos, absorberían el arsenal nuclear del enemigo, actuando como un escudo o esponja nuclear. En segundo lugar, los planificadores de defensa civil confiaban en la doctrina de destrucción mutua asegurada, o MAD. A principios de la Guerra Fría, la tecnología de misiles avanzó de tal manera que un intercambio nuclear completo entre la Unión Soviética y los EEUU podría ocurrir en menos de una hora. Para 1955, los EEUU poseían más de 2.422 ojivas nucleares, mientras que la Unión Soviética tenía 200. Con el tiempo, estos números se inflaron, y el despliegue nuclear por tierra, aire y mar alcanzó un nivel aterrador de precisión y omnipresencia.
Para cuando la Unión Soviética colapsó en 1989, los Estados Unidos y los soviéticos habían acumulado más del 90% de las 58.342 ojivas nucleares del mundo. Si algún país lanzara un arma nuclear, probablemente seguiría una destrucción global. Por lo tanto, la principal estrategia de defensa nacional de los EUU se basaba en la promesa de sacrificio total, creando la ilusión de seguridad absoluta. La política nuclear internacional opera sobre una gran contradicción, evidente en la paradoja entre la disuasión y la desnuclearización, o el desarme. La disuasión, el concepto de que poseer armas nucleares y amenazar con una destrucción masiva puede garantizar la seguridad nacional, contradice el desarme, que sostiene que no tener un arma mortal evita su uso letal y extiende esta noción a la política internacional. La naturaleza dudosa de la política de disuasión estadounidense radica en su variada presentación y manejo por parte de diferentes líderes. Por ejemplo, cuando el presidente John F. Kennedy firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares para los Estados Unidos, el 25 de julio de 1963, declaró desde Moscú: "Este tratado simplemente nos da tiempo, un respiro, hasta que finalmente hayamos abolido estas armas de destrucción masiva". Considerando su plan de refugio antinuclear económico de solo 2 años antes, Kennedy podría haber esperado genuinamente un milagro. Sin embargo, sus acciones no reflejaron tales aspiraciones. En 1972, Richard Nixon firmó el primer Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, conocido como Tratado de Limitación de Armas Estratégicas o con Leonid Brezhnev, afirmando el derecho de ambas naciones a mantener la fuerza necesaria para defender su independencia. Nixon reconoció que en una carrera armamentística sin control entre dos grandes naciones, no habría ganadores ni perdedores. Cuando Reagan, un ferviente militarista, llegó al poder, el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de Kennedy no tenía futuro. En 1983, Reagan propuso la Iniciativa de Defensa Estratégica, un sistema espacial armado con láseres de rayos X para detectar y desviar ataques nucleares. El gobierno gastó $30.000 millones $1.000 millones en el proyecto durante la próxima década, antes de que Bill Clinton lo abandonara en 1993. Reagan tenía como objetivo utilizar el complejo militar industrial y sus recursos científicos para hacer que las armas nucleares fueran impotentes y obsoletas. Es importante destacar que desde que se lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, los esfuerzos internacionales para prevenir la proliferación de armas nucleares han sido continuos pero notablemente ineficaces. En 1946, se estableció la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas para promover el uso pacífico de la energía atómica y prevenir las aplicaciones militares. La Comunidad Europea de Energía Atómica se creó en 1957 con objetivos similares, y ese mismo año se fundó la Agencia Internacional de Energía Atómica o Asociación Internacional de Energía Atómica. A pesar del papel de la Asociación Internacional de Energía Atómica como vigilante global para prevenir que los materiales nucleares se desvíen para uso militar, para 1986 países poseían 55.755 ojivas. Para 1987, en el apogeo de la carrera armamentista de la Guerra Fría, 7 países tenían 64.452 ojivas. Y aunque el número total de ojivas en todo el mundo se ha reducido a aproximadamente 13.000, el número de países con armas nucleares activamente desplegables ha aumentado a 9 con Federación Rusa, Estados Unidos, China, República Francesa, Reino Unido, República Islámica de Pakistán, India, Israel y República Popular Democrática de Corea poseyéndolas. La amenaza de estados deshonestos o dictatoriales con capacidades nucleares a menudo se cita como una razón para mantener el arsenal nuclear de los EUU en la era de la diplomacia de disuasión creíble. Este cambio de política ocurrió después de que Bill Clinton abandonara las directrices de Reagan que tenían como objetivo preparar a los EUU para una guerra nuclear prolongada. Desafortunadamente, este enfoque no garantiza la paz. Considera a Federación Rusa, que ha aumentado el gasto militar en más del 30% desde 2012, centrándose principalmente en ojivas nucleares y capacidades de control. Como resultado, es poco probable que la doctrina de disuasión desaparezca pronto, dejando a la gente común temiendo la escalada y la violencia potencialmente irreparable que surge de esta lógica. A mediados del siglo XX, algunos expertos pensaban que las armas nucleares habían hecho innecesaria la guerra convencional, pero con el tiempo, esta teoría no ha resultado. La propagación de armas nucleares parece haber hecho en realidad más probable su uso, ya que permiten a los países emplear la amenaza de su uso como protección para ataques no nucleares.
y también conducen a acciones militares si se piensa que una nación está creando armas nucleares. Por ejemplo, el presidente George W. Bush inició una guerra larga, costosa y devastadora en Irak, basada en la suposición del programa de armas nucleares de Saddam Hussein, que finalmente no existía. El concepto de un disuasivo nuclear creíble está entrelazado con la inevitabilidad de tensiones y conflictos en la política internacional entre naciones de diversas fortalezas. Las ideologías de la ventaja del primer golpe y la destrucción mutua asegurada se basan en la posibilidad de violencia entre actores globales en cualquier momento, haciendo que la amenaza de aniquilar innumerables vidas inocentes sea un componente necesario de la seguridad interna de un país, lo que comprensiblemente causa inquietud. La necesidad de proteger los intereses de seguridad nacional de los EUU por cualquier medio necesario y la idea de una guerra justa o el uso justo de la fuerza son prevalentes en la política nuclear estadounidense. Estos conceptos a menudo se vinculan con guerras justas, consideradas necesarias, y la defensa de la seguridad nacional por cualquier medio como una causa intrínsecamente justa por la que vale la pena luchar si es necesario. A pesar de que la Convención de Ginebra prohíbe el uso de la fuerza contra civiles, algunos expertos militares utilizan la distinción entre mantenimiento de la paz y imposición de la paz del Carta de la Organización de las Naciones Unidas para defender su derecho a usar la fuerza en ciertas situaciones. A pesar de los acuerdos internacionales, la fuerza está justificada si ayuda a lograr un resultado claramente definido, particularmente si los principios o intereses subyacentes se consideran significativos. El brigadier general Smedley Darlington Butler, quien dejó el ejército en 1931, denunció la teoría y estrategia de la guerra como asesinato legalizado. Criticó a la industria armamentística por obtener enormes beneficios durante las guerras, mientras los soldados comunes enfrentaban la muerte. El testimonio de Butler arroja luz sobre el lado oscuro del internacionalismo estadounidense, ya que relató su papel en servir a los intereses de las grandes empresas y Wall Street a lo largo de su carrera militar. Los casos de agente naranja utilizados en Vietnam, las atrocidades cometidas por escuadrones de la muerte financiados por Estados Unidos en América Latina y los abusos en Abu Ghraib, en la bahía de Guantánamo, demuestran la imagen a menudo distorsionada del Estado buen samaritano. Finalmente, la búsqueda de una causa justa y la necesidad de defensa a menudo se entrelazan, lo que lleva a la violencia sacrificial en nombre de la propagación de los valores estadounidenses, que a veces puede incluir el sacrificio de la propia gente de un país.